Estimados ingenieros, estimadas ingenieras, es un gusto saludarles. El día de hoy estamos aquí para revisar un video que va a ser bastante interesante porque va a ser de un proyecto que se está en estos momentos en fase de proyecto para el país de Colombia y evidentemente va a ser construido. La asesoría que le estamos dando a este ingeniero es para que mejore su diseño y pueda presentar el proyecto en la entidad con mayor éxito y además que el edificio se comporte de la manera más óptima. Vamos a ver algunas cuestiones de este proyecto. Vamos a hacer una vista 3D para verlo en su totalidad y poder contemplar algunos aspectos y poderlos analizar. Bien, algunos aspectos que comentábamos con el ingeniero es que estábamos buscando agregarle mayor rigidez lateral a estas cerchas. La mejor solución es que cuando nosotros coloquemos este tipo de cercha, además en este lado de aquí no dejemos de manera tan desnuda esta estructura, en el sentido de que si rigidizamos de manera lateral, también tenemos que rigidizar de manera que esta pequeña columna, que no es una columna sino que forma parte de una cercha, también le tendremos que dotar de cierta rigidez lateral. Esto lo podremos ver si observamos el conjunto de modos de vibración de la estructura desde la impresora. Desde los listados podremos ver la justificación acción sísmica y determinar aquellos modos de vibración que están haciendo más daño a la estructura para visualizarlos. En este caso tenemos en el modo 1 en X y el modo 2 en Y. Al principio la estructura, antes de dar la asesoría, tenía unos modos de vibración bastante bajos en cuanto al desplazamiento de masas. Estábamos hablando de desplazamientos de 40%, 35%. Tenemos que aumentar estos desplazamientos de masas con una buena estructuración. Vamos a ver, por ejemplo, el modo 2 en Y y luego el modo 1 en X. Vamos a verlo a través de la deformada. Entonces vamos a hacer el modo 2 en Y primeramente, que tiene un mejor comportamiento. Observamos todo el tema de los tirantes que están deformando de esta manera. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a ver, sería el modo 2 en Y. Vamos a buscar por aquí, modo 2 en Y, y vamos a hacerle una vista para que se vea de manera clara con un valor de exageración de desplazamientos de un 40%. Muy bien, para este modo de vibración en concreto, le dijimos al ingeniero que se centrara en la estructura que tenemos en la parte inferior, tratando de conseguir una buena deformación. Sin embargo, en la cubierta 3D integrada observamos que tenemos una luz aquí bastante grande y por lo tanto esta cercha está teniendo unas oscilaciones bastante importantes. Esto también se pudiera deber a una configuración errónea en los tirantes. Vamos a ir analizando poco a poco esta estructura para llegar a conclusiones. Bien, para este caso lo que voy a hacer es volver a la entrada de vigas para seguir analizando la estructura. Como les decía, la estructura de abajo es una estructura que es de hormigón y tiene vigas metálicas. Esto lo podemos ver cuando hacemos una vista 3D y nos fijamos que toda la estructura de la parte inferior está compuesta por elementos metálicos que conforman los paños para generar niveles. Debido al uso de esta edificación tenemos algunos sectores que tenemos simplemente pasillos vacíos. Y esto hace que se haga un poco difícil el control torsional del edificio en una primera instancia. Sin embargo, está bien estructurado a nivel de esta estructura que está debajo de la estructura 3D integrada. En este video quisiera centrarme en cuestiones relacionadas a esta estructura 3D integrada debido a que he tenido algunas consultas referentes a este tema. Y además, también el ingeniero cuando estaba modelando me comentó de que tuvo que ampliar la cimentación una cierta altura porque el estudio geotécnico le indicaba de que tenía que cimentar a una cota un poquito más por debajo y se le movió toda la estructura 3D integrada. ¿Cómo corrigió el error el ingeniero? Bien, pues desde la opción de obra estructura 3D integrada hay una opción de asignar desnivel. Con la opción de asignar desnivel se pudo llegar a corregir este error. Esto es una cuestión anecdótica, simplemente que yo les dejo ahí para que puedan tenerlo en cuenta, de que pueden solucionar algunos errores que les aparezcan cuando estén modelando y estén cambiando las alturas
de su edificio, sobre todo del edificio que tienen por debajo de la estructura 3D integrada. Eso solamente era un dato que quería dar en este video. Muy bien, siguiendo con los análisis, tenemos que revisar el otro modo de vibración. Y el otro modo de vibración, vamos a ver qué se nos presenta o qué aspectos pudiéramos mejorar de esta estructura. Siempre es bueno centrarse en el estudio de los modos de vibración. Veríamos el modo 1 en X, también con un factor de exageración de 40. Excelente, visualizamos una deformada que aparentemente pudiera ser correcta. Si nos posicionamos en la parte superior, veremos qué tan correcta es esa deformada. Muy bien, los modos de vibración nos dan unos valores altos de desplazamiento de masa, sin embargo visualmente observamos un cierto aleteo. Como les digo, es bastante complicado estar visualizando una deformada cuando tenemos una estructura en la parte superior que nos impide ver a través de ella y fijarnos en la estructura que tenemos debajo, que es la principal, la que va a tener más desarrollo en cuanto a los desplazamientos de masas, debido a que son losas mucho más cargadas, y esta estructura 3D integrada simplemente sería una cuestión anecdótica que está en la parte superior. Observamos un comportamiento anómalo de estos tirantes, lo cual nos indica que hemos modelado algo mal. Observamos también que los tirantes están trabajando, es decir, observamos que los tirantes están manteniendo unidos o cerrando correctamente estos espacios. Vemos que también no están pandeando, no están trabajando a compresión, pero se han introducido como elemento genérico. Al haberse introducido como elemento genérico, el programa le va a aplicar cargas de paño aplicado encima de ese tirante. Aquí esto nos está indicando claramente que se ha modelado mal ese tirante. Entonces, volviendo a la estructura, entrando al programa de Cipe 3D, observamos que tenemos algunas anomalías o problemas de modelado. Por ejemplo, aquí tenemos que se cruzan estos tensores. Al cruzarse han formado un nudo, y eso es totalmente erróneo, porque lo que tiene que suceder es que se debe de cruzar totalmente de lado a lado. Esto se puede conseguir desactivando la opción de generar nudos en puntos de corte, y de esa manera se puede dibujar completamente ese tirante. Otra cuestión que veo que no se ha aplicado es articular el lado extremo donde conecta ese tirante. Esto se hace desde barra, articular extremos. Muy bien, y otra cosa importante es, en carga hay que desactivar la asignación de cargas superficiales. ¿De acuerdo? Esto está bien aplicado. Hemos desactivado las cargas superficiales para estos elementos introducidos como elementos genéricos, pero realmente se van a comportar como tirantes porque van a estar desactivados a carga gravitatoria y van a estar trabajando como tirante. Eso es lo importante. Hay que arrostrar correctamente. Aquí vemos, por ejemplo, que se han colocado tirantes en este punto, lo cual sería discutible, ¿no? Colocar un tirante ahí en ese nudo sería discutible. Tal vez hubiera que formar un recuadro un poco más rígido para poder arrostrar con mayor tranquilidad. Siempre hay que arrostrar recuadros que formen una cierta rigidez, por el tema de que se hayan elegido unos perfiles que mantengan una rigidez de ese recuadro. No habría que arrostrar de manera aleatoria, sino hay que arrostrar con una filosofía o con un principio detrás. Muy bien, eso es lo que quería comentar de este diseño. Se pueden comentar muchas más cosas. Evidentemente, este diseño todavía le estamos ayudando al ingeniero a que termine de completar cuestiones como, por ejemplo, el tema de las uniones, ¿no? De lo que sería la parte de la unión de la viga metálica con la columna de hormigón. Hay cuestiones también de condicionantes que se deben de tener en cuenta cuando se haga un nudo y qué nivel de empotramiento vamos a colocar para esas uniones. Y hay un conjunto de cuestiones más a trabajar, ¿no? Pero esto sería lo que quería comentar en este video. Me parece una obra muy interesante, es bastante grande, tiene muchos metros cuadrados y va a ser un edificio importante en Colombia. Que tengan un excelente día y nos vemos en los siguientes videos.